Acta de audiencia de acción de libertad. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, horas 9:00 am del día miércoles 2 de agosto del año 2023, se reunió mediante plataforma virtual Cisco Webex el Tribunal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, conformado por el vocal Melissa Vascopé Bedoya, vocal Erlan Vladimira Carapi Fernández, y la suscrita secretaria de Cámara Griselda Terrazas Montaño, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de acción de libertad interpuesta por Carolina Zoraide en representación sin mandato de Perico Aníbal Laura contra el doctor Mario Cruz Durán en su condición de juez de instrucción penal cautelar primero de la ciudad de Montero. Instalada la audiencia, se procedió de la siguiente manera. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la presente acción de libertad. Inicialmente vamos a solicitar a la secretaria Griselda Terraza se sirva la información sobre la citación, presencia e información de autoridades recurrentes, terceros interesados u otros. Buenos días, señor presidente. Gracias. Informarles que entre la presente acción de libertad todas las partes han sido legalmente notificadas, encontrándose en la sala virtual la parte accionante Carolina Zoraide, así como también informar que a pesar de su legal notificación, la autoridad accionada, doctor Mario Cruz Durán, en su condición de juez de instrucción penal cautelar primero de la ciudad de Montero, no se hizo presente en esta sala de audiencia virtual. Es decir, así como también informar que todas las partes han sido legalmente notificadas, en cuanto puedo informar a su autoridad, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Con el informe, entonces vamos a dar inicio. Este acto tiene la palabra el accionante para fundamentar su petitorio. Muchas gracias, señora Presidente. Hago uso de ella con todo respeto ante su digna eminencia, cumpliendo los requisitos de los artículos 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado, con relación a los artículos 29, 32, 33, 34, 35 y 37 del Código Procesal Constitucional. Es que nos ratificamos dentro de la presente acción de libertad presentada ante su digno despacho, toda vez que creemos que dentro del presente proceso, señora Presidenta, existen violaciones a los derechos y garantías constitucionales garantizados de acuerdo a los artículos 114, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado, bajo los siguientes argumentos de orden legal, señora Presidenta. En principio, ratificar en su integridad la acción de libertad presentada a favor de mi representado, el señor Perico Aníbal Laura, donde se acompaña conforme a procedimientos, acompañan prueba en fotocopia legalizado de respaldo, donde se demuestran las violaciones flagrantes con relación al presente proceso de acción de libertad. Señora Presidente, debemos mencionar que mi representado, el señor Perico Aníbal Laura, fue cautelado ante el juzgado de instrucción penal cautelar primero de la ciudad de Montero, al cargo del doctor Mario Cruz Durán en su condición de juez de instrucción penal cautelar primero de la ciudad de Montero. La misma audiencia cautelar se llevó a cabo en fecha 24 de febrero del año 2023, en la misma audiencia donde hace la denuncia por un supuesto delito de violencia familiar, donde hace la señora Amanda Rojas Vanegas, en fecha 23 de febrero del 2023. A consecuencia de esta denuncia, señora Presidente, mi representado, el señor Perico Aníbal Laura, es sometido a una audiencia cautelar mediante una imputación realizada por parte del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 202 del Código de Procedimiento Penal. Una vez presentada la imputación, se realiza la audiencia cautelar en fecha 24 de febrero del año 2023 a horas 13:30 p.m. En la misma audiencia cautelar se ordena una detención preventiva, en la cual resolutiva del por tanto, señora Presidente, la detención preventiva en contra de mi representado, el señor Perico Aníbal Laura, por el plazo de 3 meses. El mismo plazo que a la fecha, señora Presidente, ya se cumplían en 26 de mayo del 2023. Situación que hasta la fecha mi representado, el señor Perico Aníbal Laura,
viene siendo detenido de su libertad o de gozar de su libertad de forma ilegal, abusiva, arbitraria, durante el plazo de más de 2 meses y 7 días, señora Presidenta, si su autoridad revisa las actuaciones ofrecidas dentro de la presente acción de libertad de afojas 1 al 16, su autoridad evidenciará en forma expresa y plena donde se presenta la imputación. La misma imputación no aparece en las notificaciones de acuerdo al artículo 160, 164 del Código de Procedimiento Penal. Estos actos son de acuerdo al artículo 5 del Código de Procedimiento Penal. Señora Presidenta, estos son actos de orden público y de cumplimiento obligatorio, por lo que al no estar debidamente notificada a las partes, dicha audiencia carecería del valor legal o sería en defecto absoluto, de acuerdo al artículo 169, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, porque la misma audiencia se lleva a cabo sin ninguna notificación de las partes, situación que se puede demostrar dentro de la presente respaldo documental, tal cual se encuentra en el juzgado recurrido. Es más, señora Presidente, cuando se resuelve la detención preventiva por el plazo de 3 meses, una vez llegado al término de la audiencia cautelar, no se encontraba adjuntado al cuaderno procesal conforme al procedimiento, situación que venimos a hacer o hemos peregrinado durante meses para que dicha actuación pueda ser corregida, adjuntada al cuaderno procesal, a lo que tuvimos que presentar un memorial en fecha de 4 de julio del 2023, corriente a fojas 17 de la presente acción de libertad, donde tuvimos que amenazar al juzgado recurrido para que ellos puedan ajustar de forma inmediata. Ya presentamos el reclamo mediante un memorial, el acto de audiencia cautelar, que ya era de una fecha vencida a la audiencia, donde en la misma audiencia cautelar se señala que tenía que llevarse la audiencia de control del plazo de la misma audiencia. Debería ser el día viernes 26 de mayo del 2023 a horas 9 de la mañana, pero esta misma audiencia, señora Presidente, con mucha irresponsabilidad, nunca se llevó a cabo. Es más, señora Presidente, la misma audiencia, si bien estaban notificadas todas las partes para que la misma audiencia se lleve a cabo, no se encontraba adjuntada el acta cautelar correspondiente, por lo que nosotros tuvimos que reclamar hasta el cansancio para que la misma acta reiterada, señora Presidente, con todo respeto, es que se adjunte al cuaderno procesal, y cuando se adjuntó, pues recién en forma espontánea, totalmente fuera del plazo procesal que se menciona en la misma acta de audiencia cautelar, la misma que corre a fojas 13, donde se menciona la situación o del control de plazo de la audiencia o de la audiencia de control de plazo que debería llevarse el 25 de mayo del 2023 a las 9 de la mañana, no siendo el único error, señora Presidente, dentro del presente proceso es que se han presentado cesaciones de la detención preventiva para mi representado, el señor Perico Aníbal Laura. Si su autoridad puede revisar a fojas 17 y 18 de la presente acción de libertad, los mismos están presentados en fecha del 10 de julio del 2023 a las 14:30 y el otro presentado en fecha 18 de julio, reiterando la misma de julio de 2023 a horas 12:40 p.m. Estos memoriales, señora Presidente, deberían ser resueltos conforme al artículo 239 del Código de Procedimiento Penal en el plazo y prorrogable de 48 horas. El mismo que hasta la fecha, si su autoridad revisa las mismas, los mismos memoriales no aparecen dentro del cuaderno procesal, no están decretados conforme a la última parte o a la tercera parte del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que se han solicitado la cesación a la detención preventiva de acuerdo al artículo 239, artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, por lo que, señora Presidente, hemos peregrinado hasta el cansancio, o se ha peregrinado hasta el cansancio, no solamente con las actuaciones que se mencionan dentro del Código de Procedimiento Penal, en beneficio en privado de libertad, que en este caso sería obviamente el señor Perico Aníbal Laura. También la parte denunciante presenta un desistimiento, la misma que hemos acompañado a la presente acción de libertad, la misma que corre de afojas 21 a afojas 23, donde en forma simple
y llana, la parte denunciante, presenta un desistimiento por reconocimiento de firma, tratando de que se pueda subsanar en lo posible las actuaciones negligentes dentro del proceso, del presente proceso. Es más, señora Presidente, si su autoridad se fija a fojas 15, existe una conciliación que ha sido solicitada de acuerdo a los artículos 327, inciso 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal por la parte denunciante, la misma que en su decreto, señora Presidente, el señor juez recurrido realiza un decreto en la cual menciona 31 de mayo del 2023, el impetrante debe acudir al fiscal que conoce el caso en cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 del Código de Procedimiento Penal. Señora Presidente, en todo caso, si la autoridad recurrida tiene la capacidad, tiene la autoridad, no entendemos el por qué no señaló una audiencia, para que la misma audiencia de conciliación pueda ser realizada conforme al procedimiento y de acuerdo al artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, donde en forma expresa, señora Presidente, menciona que la conciliación, siempre que la conciliación sea visible de acuerdo a normativa especial y vigente numeral 1, la o el fiscal de oficio deberá promoverla desde el primer momento del proceso, pero no vamos al inciso 3 del artículo 27, donde se menciona que las partes promoverán la conciliación en cualquier momento antes de emitirse la sentencia. En este caso, señora Presidente, que se presentó la conciliación por la parte denunciante, pero en forma inexplicable o en forma incoherente, señora Presidente, es que el juez recurrido pasa la pelota a la Fiscalía, cuando ella debería haber señalado ya una audiencia de conciliación, para que en esta audiencia pueda existir la conciliación entre el denunciante o el denunciado en este caso, siempre por causas superiores, que en esta clase de delitos sería la familia, los hijos, señora Presidente. ¿Por qué? Porque estando preso el detenido o el denunciado, en este caso afecta mucho a lo que es a la familia, al interés mayor que es un deber, un derecho que debe proteger el Estado. El Estado debe ser la familia, el bienestar a los hijos para que los hijos no puedan tener ningún peligro con tantas cosas que suceden hoy en nuestros tiempos como podemos observar. Ahora bien, señora Presidente, vemos que dentro del presente proceso familiar o en el juzgado recurrido se han violentado principios y derechos constitucionales como el debido proceso, el derecho a la libertad, la presunción de inocencia, la igualdad de parte ante el juez y el derecho a la defensa en libertad. Estos principios y estos derechos, señora Presidente, son protegidos de acuerdo al artículo 13 de la Constitución Política del Estado, el artículo 115, 116, inciso 1, 117, inciso 1 y 119 de la Constitución Política del Estado, por lo que el juzgado recurrido ha omitido o ha violentado estas garantías constitucionales, las mismas que tienen que ser protegidas por su eminencia. Toda vez que mi patrocinado o que mi representado hasta la fecha, señora Presidente, se encuentra con una detención ilegal de 2 meses y 7 días, toda vez que fue ordenada su detención preventiva por solamente el plazo de 3 meses, la misma que fue ordenada en la audiencia cautelar ya mencionada. Ahora, señora Presidente, toda vez que dentro del proceso se han evidenciado, que se han reiterado en forma expresa que existe la consumación de la restricción y la libertad, que se han demostrado la omisión, la supresión o amenaza de restricción a derechos y garantías constitucionales fundamentales que por supuesto tienen que ser protegidos mediante su digna eminencia y proba autoridad, solo que, señora Presidente, una vez que se ha concluido con la detención ordenada, el mismo plazo de la fecha estaría vencida, reiterando con un plazo de 2 meses y 7 días. Ahora, señora Presidente, se han presentado memoriales de cesación a la detención preventiva. Los mismos memoriales no se encuentran adjuntadas ni aparecen decretadas desde la fecha que se han presentado las mismas que están adjuntadas a la presentación de la presente acción de libertad. Por lo que no entendemos por el juez de origen o el juzgado recurrido que no encuadra su acción dentro del marco de lo que mencionan las leyes y los procedimientos que rigen para esta materia, señora Presidente, por lo que con mucha humildad, señora Presidente, recurrimos ante su digna y eminencia,
señalando o solicitando que usted nos conceda la tutela constitucional de acuerdo a los artículos 125, 126 y 127 del Código Procedimiento Penal, donde se menciona, señora Presidente, que toda persona será protegida, oportuna y efectiva por los jueces y tribunales en el ejercicio de derecho a intereses legítimos. También menciona en su inciso 2, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y transparente y sin dilaciones. Creemos en este proceso, señora Presidente, se han olvidado de mi representado, el señor Perico Aníbal Laura, el mismo que viene siendo ejercido en una condición muy deplorable, con una detención ilegal, excesiva y sin fundamento. Es más, el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, señora Presidente, garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado, y eso tiene relación con el artículo 117. Que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oído o juzgado previamente en un debido proceso, por lo que se demuestra que dentro del presente de acción de libertad, señora Presidente, existe en forma expresa, demostrando de forma plena, expresa, que existe un maltrato, violación flagrante a los derechos y garantías constitucionales mencionados con anterioridad. Por lo que, sin entrar en mayor acto de consideración, señora Presidente, en forma humilde, siempre con la verdad en la mano, señora Presidente, es que solicitamos que la presente acción de libertad se conceda o se declare o se conceda la tutela. Señora Presidente, a favor de mi representado, el señor Perico Aníbal Laura, y en definitiva, se ordena el señalamiento de la audiencia para considerar la cesación y la libertad por el vencimiento del plazo de detención preventiva de mi patrocinado, del señor Perico Aníbal Laura, toda vez que el mismo se encuentra con una detención preventiva ilegal en forma abusiva y arbitraria en la cárcel de Montero de Cepro. Señora, por favor, de manera de puntualizar, por favor, usted nos va a ir corrigiendo y ayudando a uno en el acta de audiencia a medida cautelar. ¿Ya está en el cuadernillo? Ya está en el cuadernillo, señora Presidente. Entonces, usted nos ha dicho que está 5 meses y 7 días detenido preventivamente, cuando la detención preventiva ordena solo 3 meses, ¿no es cierto? Sí, señora Presidente. Se ha solicitado la cesación y la libertad por el vencimiento del plazo de detención preventiva. La audiencia que estaba fijada para el control de plazo, señora Presidente, no se llevó a cabo nunca porque no aparecía en el acta de audiencia cautelar. Ese es uno, ¿sí? Solo quiero puntualizar. Segundo, se ha solicitado la audiencia de cesación a la detención preventiva y tampoco se ha señalado la audiencia, ¿sí? Hasta la fecha, señora Presidente, ya va a ser un mes que se ha presentado y no se señala audiencia. Tercero, ustedes han solicitado la promoción de la conciliación ante el juez del control de garantías o de jurisdicción, mejor dicho, porque las partes así lo pueden solicitar, ¿cierto? ¿Tampoco se ha señalado en audiencia? Tampoco, señora Presidente. Algo que hubiéramos obviado, señora abogada, para concluir con su exposición entonces. Sí, solamente, señora Presidente, que la audiencia cautelar se llevó a cabo sin las notificaciones necesarias, por lo que también hay un actuado nulo del Pleno de Derecho, por lo que su autoridad debe tomar también en cuenta esa situación y declarar la presente acción de libertad, consentiéndonos la tutela conforme al procedimiento y ordenando el señalamiento de la audiencia para considerar la cesación y la libertad por el vencimiento del plazo de detención preventiva de mi patrocinado, el señor Perico Aníbal Laura, toda vez que él mismo se encuentra con una detención preventiva ilegal en forma abusiva y arbitraria en la cárcel de Montero, Ceprón. Sería todo. Muchas gracias, señora Presidente.
Muy bien, se da por concluida la fase exposición de guardar en la sala virtual. Muy bien, muchas gracias. Luego de haber deliberado este tribunal, ha llegado a una conclusión con la finalidad de no redundar en los supuestos factíficos dispositivos jurídicos en el nombre de Erlan Acapari Fernández. Va a pronunciarse de manera inexacta en la redacción de la sentencia o la resolución, no sin antes el suscrito pueda manifestarse su suscrito respecto a los problemas planteados. De ello, se tiene que Perico Aníbal Laura ha demandado a la acción de libertad manifestando la existencia de una detención ilegal o una ilegal detención preventiva sufrida en el penal de Palmasola, entendiendo que se habría ordenado su privación a la libertad por un periodo de 3 meses, como plazo máximo de duración de detención preventiva. En el mismo, a la fecha, se encuentra superabundante vencida una más de los 5 meses y no es detención por parte del juez del control jurisdiccional o después de garantías, pese a los senos memoriales presentados a la solicitud, primero de la cesación de detención preventiva por cumplimiento del plazo de detención preventiva, así como después no se ha promovido en la conciliación solicitada. Y a ello se suma que el juez no se hizo presente en esta audiencia pública, por lo cual ese tipo de aspecto no puede suplir y decidía por parte del juzgado, entendiendo que se trata de una privación de libertad máxime, y cuando la ley establece y orden de manera taxativa que la juzgada vencido en el plazo de la detención preventiva debe necesariamente pronunciarse sobre estos más, aún todavía cuando la obligación en el caso de la promoción de la conclusión de promover esa solicitud, incluso cuando existan días y horas inhábiles, lo que quiere decir que a la fecha no hay justificativo alguno porque se debe tomar en cuenta y recaudar necesariamente para poder celebrar los actos procesales, lo que quiere decir entonces que el juez debe necesariamente y tiene la obligación de pronunciarse en el plazo no mayor de 78 horas, debido a señalar a la audiencia para resolver todas las solicitudes como de cesación por vencimiento de plazo máximo en la detención, así como la indemnización después de la concluida de la audiencia dentro de las siguientes 24 horas, en las siguientes 28 horas, de acuerdo a lo establecido en norma resolver las acciones, promocionarse en el fondo debido a otorgarse la tutela solicitada. Dicho esto, tiene la palabra Erlan Acapari Fernández para pronunciarse de manera inexacta. Su audio, por favor. Muchas gracias, señora Presidente. Hacemos el uso de la palabra haciendo o tomando en cuenta lo que es el punto de sentencia. Santa Cruz de la Sierra, 2 de agosto del año 2023. Dentro de la acción de libertad interpuesta por Perico Aníbal Laura en contra del doctor Mario Cruz Durán en su condición de juez de instrucción penal cautelar de la ciudad de Montero. 1. Antecedentes, fundamentos expuestos por el accionante. De los datos del proceso se tiene que la ahora accionante en tutela acude ante este Tribunal de Garantías, argumentando, entre otros extremos, de que producto de una denuncia penal realizada por la señora Amanda Rojas Vanegas por el supuesto delito de violencia familiar, se llevó a cabo en la audiencia cautelar, el cual se le impuso una detención preventiva por el plazo de 3 meses. De igual manera, argumentada a partir de ello, que vencido el término señalado por el juez, no se llevó a cabo la audiencia para la consideración de la detención o de la situación jurídica del imputado, la cual indica debía llevarse a cabo en fecha 26 de mayo del año 2023, a horas 9:00 de la mañana. Es en este marco que argumenta también se habría solicitado al juez ahora accionado a través de diferentes memoriales la cesación a la detención preventiva,
así como también se habría solicitado la consideración de la conciliación por parte de la víctima Amanda Rojas Vanegas. Aspectos que indica no se habría llevado a cabo dentro de una audiencia a efectos de considerar la cesación a la detención preventiva. Y respecto a la conciliación, manifiesta que la autoridad ahora accionada habría ordenado a la víctima acuda ante el fiscal que conoce el caso y es en ese contexto que el ahora accionante manifiesta que se le habría trastocado su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso, presunción de inocencia e igualdad de partes ante el juez, por lo cual solicita ante este Tribunal de Garantías se le conceda la tutela, ordenándose su inmediata libertad, toda vez que se encuentra detenido en la cárcel CEPROM, en el Centro de Rehabilitación Productiva de Montero. Intervención de la autoridad accionada. No se hizo presente la autoridad accionada a pesar de su legal notificación. La fundamentación jurídica del fallo. Es en este contexto, señor presidente, que corresponde puntualizar cuál es el motivo por el que estamos presentes en esta audiencia pública y nos encontramos presentes para conocer de una acción de libertad, la cual se encuentra normado por el artículo 125 de la Constitución Política del Estado, que requiere expresamente lo siguiente. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de su libertad, podrá interponer acción de libertad y solicitará que se guarde la tutela a su vida, cese la persecución indebida y se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Es en este contexto, señor presidente, que también corresponde puntualizar que la acción de libertad tiene diferentes tipologías en su tramitación, como ser, por ejemplo, la acción de libertad traslativo, de pronto despacho, la cual ha sido desarrollada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia constitucional plurinacional número 02, quebrado 2019/S3 del 15 de enero del año 2019, y que busca lograr la celeridad en los trámites judiciales de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. Que también la jurisprudencia constitucional ha sido bastante clara en cuanto se refiere a que el juez cautelar es el encargado de ejercer el control jurisdiccional en la etapa investigativa, tal como se ha desarrollado, entre otras, en la sentencia constitucional plurinacional 448, quebrado 2016/S2 del 9 de mayo, en donde, a la luz de lo dispuesto, entre otras, por la normativa procesal penal, ha establecido que ante cualquier denuncia o irregularidad u omisión cometida por los agentes de investigación, como la Fiscalía o la Policía, en la etapa preparatoria que impliquen una lesión a los derechos fundamentales de todos denunciados, indicado la misma debe presentarse ante el juez cautelar como es el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, aplicando lo dispuesto en la normativa prevista como ser el artículo 54 y 279 del Código de Procedimiento Penal. La jurisprudencia constitucional. Es en este marco que también corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional ha referido, entre otras, en la sentencia constitucional plurinacional 383, quebrado 2018/S4 del 2 de agosto, reiterando el razonamiento de la sentencia constitucional 78, quebrado 2010 del 3 de mayo, que la solicitud de cesación a la detención preventiva está regida por el principio de celeridad, motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido privado de libertad debe tramitar la misma con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legales, si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley y es a partir de ello.
que se puede concluir que es el deber de la autoridad jurisdiccional que conozca alguna solicitud de detención preventiva, como en el caso de autos. Tramitar la misma con la mayor celeridad entre los plazos fijados por ley, tal como lo establece el artículo 239 de la ley 1970, modificado por la ley 1173. Es decir, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para la resolución dentro del plazo máximo de 48 horas de presentada la solicitud. Es a partir de ahí que también la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la sentencia constitucional plurinacional 230/2023 S4 de 2 de mayo, establecido de manera categórica, es decir, de las autoridades actuar con la diligencia a fin de asegurar que la audiencia que se puede extrañar producto de la solicitud se realiza en los plazos previstos por ley. Ella a fin de establecer la situación jurídica del imputado, por lo que al haberse suspendido audiencias en reiteradas oportunidades, fijando dichos actuados procesales más allá de los plazos propuestos por ley, dejan en incertidumbre al accionante. Toda vez que no se hizo presente a esta audiencia pública el accionado y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, es la potestad que le otorga el Estado plurinacional de administrar justicia, emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial, se procedió a la instalación de esta audiencia pública de acción de libertad, continuando con un análisis a considerar por parte del accionante y haciendo mención a los derechos constitucionales de la parte accionante que fueron vulnerados en el presente caso, como ser el derecho a la libertad, toda vez que es uno de los derechos fundamentales más importantes en cualquier sociedad democrática, donde se refiere a la capacidad de las personas de actuar y tomar decisiones sin interferencias indebidas por parte del gobierno u otras entidades. Este derecho abarca diversas dimensiones, incluida la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de religión, y entre otras. En un sentido más amplio, el derecho a la libertad también incluye la protección contra la detención arbitraria y la esclavitud, garantizando que las personas no sean privadas de su libertad sin un debido proceso legal y que no sean sometidos a condiciones inhumanas o degradantes. Así también el derecho al debido proceso, donde implica garantizar que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de ser escuchadas y de presentar sus argumentos antes de que se tome una decisión que afecte su libertad. El derecho a la presunción de inocencia, donde refiere ser un derecho fundamental que establece que toda persona acusada de cometer un delito se presume inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, más allá de toda duda razonable, durante un juicio justo y conforme a la ley. Entre otras palabras, significa que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, sino que es responsabilidad del Estado presentar pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. La igualdad de partes ante el juez, donde es un principio fundamental del derecho procesal que garantiza que todas las personas involucradas en un proceso judicial sean tratadas de manera justa y equitativa. Este principio implica que tanto el accionante como el accionado tienen el mismo derecho a presentar sus argumentos, pruebas y defensas y a ser escuchados de manera imparcial por el juez, y el derecho a la defensa en libertad, donde garantiza que toda persona tenga la oportunidad de ser representada por un abogado y de presentar pruebas y argumentos en su defensa cuando se enfrenta a una acción legal que pueda afectar su libertad individual. Este derecho es crucial para poder asegurar un proceso justo y equitativo, ya que permite que las personas ejerzan sus derechos legales y se protejan de posibles abusos del poder estatal. En este inextenso análisis de los derechos vulnerados al accionante y en el marco señalado, pasamos al análisis del caso. Análisis del caso.
Es en este marco que corresponde señalar, ya en el caso en concreto, que la hora accionante de tutela argumenta ante este Tribunal de Garantías de que producto de la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 24 de febrero del año 2023, se habría establecido el plazo hasta el 26 de mayo del año 2023 a horas 09:00 de la mañana para resolver la situación jurídica del imputado y producto indica de que no se llevó a cabo dicha audiencia, es que se solicitó la cesación a la detención preventiva, las cuales manifiestan no habrían sido resueltas hasta la fecha por parte de la autoridad accionada. Y es en ese contexto que también manifiesta la víctima Amanda Rojas Vanegas habría solicitado audiencia de conciliación, ellas de efectos de que la misma se resuelva en audiencia. Sin embargo, en ese último caso, manifiesta que la autoridad accionada le habría solicitado, en vez de señalar la audiencia, de que se deba acudir ante el fiscal que conoce el caso, por lo cual solicita se le conceda la tutela impetrada. Es en ese marco que también la autoridad ahora accionada no se hace presente a esta audiencia pública, ni tampoco presenta informe alguno. Es en este contexto que corresponde, en principio, señalar la normativa constitucional es taxativa cuando se prefiere acciones de libertad, las cuales 24 horas de presentada dicha acción conforme lo establece el artículo 126, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado. Es en este marco que inmediatamente del señalamiento se debe notificar las partes, de ello también bajo el principio de informalidad y teniendo en cuenta que la hora accionada es que ha conocido los argumentos planteados por parte del accionante y aspecto que dio lugar también a que pueda hacer una contestación a los argumentos planteados y haber remitido también como consecuencia de ello las pruebas que considere necesarias para su descargo. Es en este marco que por la rapidez de la acción de libertad, toda vez que se encuentran en conflictos de derechos fundamentales, como es la libertad de toda persona, es que es sumamente corto para que este tribunal lleve a cabo la misma situación por la cual es que no corresponde lo solicitado por parte de la ahora accionada, en el entendido de que conforme a la norma constitucional y procesal se lleva a cabo la audiencia en los plazos señalados por ley, que son cortos. En este marco que corresponde a este tribunal a analizar la acción de libertad traslativa o de pronto, ello en el siguiente entendido, de que los antecedentes del cuaderno constitucional se tiene como un hecho no controvertido, de que la hora accionante se encuentra detenido preventivamente en el Centro de Readaptación Productiva de Montero. Conforme consta a fojas 8 del mandamiento de detención preventiva, se tiene también como otro hecho no controvertido que de fojas 9 a fojas 14 y vuelta del cuaderno constitucional se llevó a cabo una audiencia de aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, Perico Aníbal Laura, en donde el juez, ahora accionado, estableció de manera categórica lo siguiente, citó textualmente: para resolver la situación jurídica del imputado, se señala audiencia para el día 26 de mayo del 2023 a horas 09:00 de la mañana, a celebrarse de forma virtual, debiendo la secretaria revisar las gestiones para la celebración de dicha audiencia. Es en este contexto y teniendo en cuenta de que no se ha remitido prueba alguna que acredite que se hubiera llevado a cabo la audiencia para la contestación de la situación jurídica de la hora accionante, es en este marco que, tomando en cuenta el objeto de llevar a cabo la audiencia de acción de libertad, en este caso, se informa al presidente que cumpliendo con los requisitos de los artículos 125, 126 y 27 de la Constitución Política del Estado,
con relación a los artículos 29, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del Código Procesal, y claramente existen violaciones de los derechos y garantías constitucionales, garantizados de acuerdo a los artículos 114, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado, con orden legal. En sí, la acción de libertad presentada a favor del señor Perico Aníbal Laura, donde hay pruebas en fotocopias legalizadas de respaldo, donde se demuestran las violaciones flagrantes del proceso de acción de libertad. El señor Perico Aníbal Laura fue cautelado ante el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar primero de la ciudad de Montero. Asimismo, se llevó a cabo una denuncia de supuesto delito de violencia familiar de parte de la señora Amanda Rojas Venegas. Y a consecuencia de esta denuncia, el señor Perico Aníbal Laura es sometido a una audiencia cautelar por parte del Ministerio Público. La detención se llevó a cabo al señor Perico Aníbal Laura por el plazo de 3 meses. Llevó a cabo el 26 de mayo de 2023 forma ilegal, abusiva y diaria, se llevó a cabo durante más de 2 meses y 7 días. Y bien, y derechos constitucionales como el derecho a la libertad, la presumpción, la verdad ante el juez, y violentando estas garantías constitucionales, y se supone que son las encargadas en proteger por sus eminencias. Por tanto, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por unanimidad de voto de sus miembros y conforme lo establece el artículo 128 y 129 de la Constitución Política del Estado, dispone: 1. Conceder la tutela impetrada por el accionante solicitada con relación a los derechos al debido proceso en elemento de celeridad y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilataciones, disponiendo que el juez fije de manera inmediata la audiencia de consideración de la solicitud de cesar la detención preventiva ilegal encontrándose fuera del plazo establecido, afectando el derecho a la libertad según el artículo 47 del Código Procesal Constitucional. Por ello, la autoridad accionada debe proseguir de la siguiente manera. 1. Que la autoridad accionada en el día señale audiencia para la consideración de la situación jurídica del imputado, audiencia que deberá llevarse en un plazo no mayor a 48 horas. 2. Así como también considerarse las solicitudes de cesación a la detención preventiva. Esta sentencia es dictada sin imposición de costas para las partes por ser excusable, en cumplimiento del artículo 126, número al 4 de la Constitución Política del Estado, remítase al Tribunal Constitucional en revisión de oficio dentro de las siguientes 24 horas de pronunciada la presente resolución. Esta sentencia es dictada en audiencia pública virtual y es pronunciada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 2 días del mes de agosto del 2023, con la concurrencia de la parte accionante, quedando debidamente notificados a los efectos de interponer posibles recursos como el de aclaración, complementación y enmienda. Quedan las partes legalmente notificadas con la presente resolución, debiendo procederse a la notificación con la misma a la autoridad accionada. Con lo que termino el acto procesal firmando en constancia los miembros del Tribunal de la Sala Constitucional Primera y la suscrita secretaria, quien certifica, regístrese y archívese en libros de tomas de razón.